Bienvenidos una vez más a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 8. Jesús sana a un leproso. Cuando descendió del monte lo siguieron grandes multitudes. Puede ser casualidad o puede ser una nueva demostración del intento insistente de comparar la vida de Jesús con la de Moisés. En el Sinaí hubo una reunión con la asamblea y ahora Jesús desciende con aquellos que han escuchado su propuesta, ambos reconocidos como Dios en carne y hueso. Moisés como un faraón divino, intocable, inalcanzable. Jesús como un Dios moderno, visible, cercano, aunque noble, un heredero al mismo trono que Moisés. Y he aquí un leproso se acercó y se postraba ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él, mayúsculas, es Dios, un Dios que permite que incluso los inmundos le hablen. El leproso ya le reconoce divino, no le está retando a ninguna demostración, lo único que le pide es que quiera. Él es Dios, Él puede. Y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Tal vez sí, un milagro. Como prueba solo tenemos el testigo de Mateo. Como dato tenemos lo ya conocido, lo leído. Este mismo milagro lo intentó Moisés también, curiosamente, ante los magos de Faraón, quienes no solo fueron capaces de igualar este milagro de Moisés, sino todos los demás. Aquí no hay otros magos, es Jesús quien hace esta curación milagrosa. Entonces Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Jesús no quiere reconocimiento ni ostentación, no lo digas a nadie, pero iba acompañado de multitud. Ahora al aparentemente ex leproso le ordena que se presente al templo, esta vez sí parece que con una actitud retadora, y entregue a los sacerdotes la ofrenda del testimonio. El testimonio es directamente el pacto con Dios, la ley de Moisés, aunque literalmente y sin estos datos pudiéramos también llegar a interpretar que el testimonio solo era por el suceso acontecido, esta curación de la lepra. Recordemos que en la ley también indicaba qué hacer y qué tipo de ofrendas presentar tras la sanación de cualquier enfermedad. Jesús sana al siervo de un centurión. Cuando él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole y diciendo: esta entrada a Cafarnaúm ya no sé si se refiere a una después del Sermón del Monte o si en realidad es la primera vez que entra literalmente en esta ciudad. Sea como sea, él ya es conocido y seguido por multitudes, así que ahora es un centurión quien se le acerca. Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Y aquí tenemos el primer contacto con Roma en la Biblia. Un soldado del imperio se acerca a este dios judío y, reconociendo su divinidad, le comunica que su siervo, posiblemente un esclavo, está paralítico en casa. Le dice: yo iré y lo sanaré. Jesús contesta en mayúsculas como un Dios que irá y lo sanará. Esto, repito, ante un soldado imperial, presumiblemente creyente de los dioses del panteón romano. Pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra, y mi siervo será sanado. El a priori enemigo infiel del Dios de los judíos le reconoce y se humilla ante él, igual que el leproso no le reta, le ruega. Porque aun yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Pues curiosamente, otra coincidencia con Moisés, que también necesitó de su guardia personal, de sus sicarios. Este centurión, que es un mando relativamente bajo dentro de la estructura militar romana, ofrece al dios hombre, al posible heredero del trono de David, todos los recursos de los que dispone a su servicio. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Jesús elogia ante los suyos la implicación de este enemigo a su causa. No importa de dónde provengas, si me sirves te reconozco. Lo que importa es tu sacrificio, tu servicio, la resistencia de cada uno de los eslabones de su gran pirámide. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Da igual de dónde provengan, Dios reconoce el fervor. Será tu sacrificio el que te otorgue la vida eterna. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Pues sin más información no soy capaz de saber a qué hijos de qué reino se refiere que serán echados a las tinieblas. El final de este versículo no tiene nada de amoroso, sino que nos recuerda directamente a las atrocidades del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a mí me ha venido a la cabeza la matanza de los primogénitos de Egipto. Esto es lo que Dios reserva de su propia voz a los hijos del reino. Entonces dijo Jesús al centurión: Ve, que se te haga como has creído, y el siervo quedó sano en aquella hora. Fijaos que el milagro que va a suceder es el que el centurión ya ha creído, ya ha reconocido su divinidad. Jesús no es ningún sanador, no cura, es Dios, hace milagros. Jesús sana a la suegra de Pedro. Y llegando Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Jesús llega a la casa de su primer elegido y seguidor de Cafarnaúm, y tocando su mano la fiebre la dejó, y fue levantada, y lo servía. La suegra de Pedro con fiebre se ha curado al primer contacto con Jesús. De momento, el escritor que da testimonio de estos milagros no ha aparecido en escena. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí, según el punto de vista de interpretación de este versículo, podemos darle distintos significados. Primero, ¿a qué se refiere con endemoniados? Para nosotros, en la actualidad, podría incluso significar algo parecido a la locura, algún tipo de trastorno. Jesús, como cualquier otra enfermedad, la hace desaparecer con un simple deseo. Aunque si hacemos el esfuerzo de interpretar el texto bajo la ley de Moisés, cualquier referencia anterior a demonios o endemoniados se atribuía a aquellos que actuaban en contra de la ley, de los mandamientos de Yahvé. Podría entonces llegar a referirse a que Jesús sanaba a los impuros, a los pecadores, con su palabra, como aquí dice, con sus mandamientos, con sus enseñanzas a la ley, redimiendo lo demoníaco, sus faltas, y sanándolos de esta enfermedad. De momento no puedo descartar ninguna de estas dos posibles interpretaciones, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Bien, pues parece que de las dos posibilidades que barajábamos en el anterior versículo prácticamente ya han dejado de importar, porque lo único que le interesa a Mateo es que se cumpla lo que decía el profeta Isaías. Si aquel predijo que el que vendrá curaba a las debilidades y las enfermedades, pues lo escribo aquí y profecía cumplida. Los que querían seguir a Jesús. Viendo Jesús una muchedumbre a su alrededor, mandó pasar a la orilla opuesta. Cuidado, porque la orilla opuesta ya no sabemos si pertenece a Cafarnaúm y va a cruzarla con una muchedumbre. Otro paralelismo con Moisés. Aquel llevaba 600.000. Este no sabemos el número. Muchos. Y cierto escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues vaya aparición más curiosa la de este escriba, que no le trata ni como un ser divino, le llama maestro. Y digo yo, ¿para qué necesita un dios un escriba? Pues como Moisés, para dejar fe de sus actos. Jesús le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre, en mayúsculas, se está refiriendo a él. Pero ¿cómo puede ser un Dios hijo de un hombre? No tiene ningún sentido. Del único hombre del que es hijo por orden de Dios es de José, de la estirpe directa de David.
padre de Salomón. Jesús, su hijo de sangre azul, tiene menos de lo que tienen las aves del cielo. Aun así, con su evidente pobreza, la multitud le sigue. Y otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Los personajes van apareciendo a los pies de Jesús, tratándole como si fuera un noble más que un dios. Su presencia es humana. Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues un versículo un poco sorprendente y macabro. La respuesta de Jesús para alguien que quiere enterrar a su padre es que renuncie a ese sentimiento y le sirva tal y como obliga la ley. No hay excepción, como con Moisés. Los que no me siguen están muertos. No tienes por qué preocuparte por ninguno de ellos, sea quien sea. Tú estás aquí para seguirme. Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y esta es también la primera ocasión en que leemos la palabra discípulos, los discípulos de Jesús. ¿Quiénes son estos que entran con él en una barca? ¿Cuántos son? ¿Cuántos caben? Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. No sabemos dónde van con la barca, dónde están. Se levanta una gran tormenta en este pequeño gran lago y él, Dios, en mayúsculas, duerme. Y acercándose lo despertaron, diciendo: Señor, salva, que perecemos. Los discípulos lo despiertan porque él ni se entera de esta grandiosa tormenta que cubre la barca con sus olas. Una vez despierto, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Pues Jesús, no sabemos también si porque lo obligaban las profecías anteriores, se levanta y calma la tormenta milagrosamente. Esto es lo que nos cuenta Mateo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Y qué hombres son estos que se maravillan? En la barca solo están los elegidos, los discípulos, los cercanos a él. ¿Estos son los únicos testimonios que tenemos de este suceso? ¿O había alguien más a la vista de todo esto, presenciando peligrosamente esta formidable tempestad? Los endemoniados gadarenos. Al llegar a la otra orilla, la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Llegan a la otra orilla, no sabemos quiénes, ni cuántos, ni cómo. Eran solo los que iban en la barca, salieron otras barcas tras esta, les siguió la multitud a pie. No importa, solo importan los milagros de Dios. Están en la otra orilla, territorio de los hijos de Gad. Dos endemoniados. Endemoniado es todo aquel que ha sido expulsado de la comunidad por sus pecados, pues dos de estos salen de los sepulcros, además de endemoniados impuros, furiosos, amenazan a todo aquel que se acerca. Y de súbito gritaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? Dos expulsados de la comunidad de Gad cierran el paso a estos invasores que provienen de Cafarnaúm. Mateo no tiene ningún escrúpulo para hacernos creer que estos ya saben quién es él, Dios. Y lejos de ellos estaba paciendo una piara de muchos cerdos. Pues una piara de muchos cerdos que se supone que tendrán su propietario, no fueran estos dos. Y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Pues tiene bastante pinta de que sí, que los cerdos van a ser suyos, que estos, ante la multitud que sigue a Jesús, intentan incomodarles amenazándoles, posiblemente insultando. Al ver que están en inferioridad, le piden a Jesús que bien, que aunque ellos se vayan, que les envíe la piara de cerdos. Pues por eso digo que a lo mejor sí son suyos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos, y he aquí toda la piara se precipitó por el despeñadero al mar, y perecieron en las aguas. Pues estos dos podrían estar sacando su piara al campo, aunque siendo endemoniados es difícil que tengan posesiones, o tal vez
por esta causa estuvieran tratando de capturar alguno y así poder comer. Cuando Jesús les deja ir, estos corren tras los cerdos. La piara se asusta y acaba cayendo al mar. Y los que los apacentaban huyeron y al llegar a la ciudad contaron todas las cosas acerca de los endemoniados. Pues no, finalmente la piara no era de estos dos expulsados, aunque sí parece que tenían la intención de hacerse con alguno. Los pastores de estos cerdos, ante todo este escándalo fatídico, llegan a la ciudad y cuentan lo que les ha sucedido inesperadamente en su jornada diaria. Y todo el pueblo salió entonces al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se alejara de sus contornos. Pues el pueblo, tras el relato de los dos pastores que acaban de perder a toda una piara de cerdos por culpa de los ya seguramente conocidos endemoniados que corrían huyendo de este grupo que ha aparecido desde el otro lado del lago, sale tratando de expulsar a este grupo de forasteros, probablemente invasores. Hasta el próximo capítulo, un saludo.